Bienvenidos, bienvenidas, conexionistas, una emisión más donde vamos a hablar de un tema que a mí se me hace muy importante. ¿Por qué? Porque pues nos platican mucho de ecología y somos verdes, pero pues creo que eso va muchas veces mucho más allá de arreglar el camellón de enfrente, ¿no? Y está con nosotros Eduardo Legorreta, ingeniero en cibernética por La Salle, tiene una maestría en el IPADE y además es empresario y consultor especializado en productos ecológicos y economía circular. Además, un amigo de la infancia prácticamente, ¿no? Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, muy contento porque por fin vamos a hablar como deberíamos de hablar de estos temas de la sostenibilidad. Y Eduardo está aquí con nosotros, no solamente porque es un gran amigo, sino porque yo lo escuché en una entrevista que tuvo, una plática que dio, y me gustó la sensatez con la que habló y sobre todo hablando alejado de esta conversación rosa, como Sí. bien dijiste, hermano, en donde, bueno, si ya sembramos pasto en la banqueta, ya somos ecologistas. Y hoy vamos a hablar de este tema que me parece que hay que ponerlo en la mesa siempre, que tiene que ver con esto que se conoce como el greenwash. Esto que se hace supuestamente en materia de sostenibilidad para cumplir un reporte, para salir en la foto, para ganar un favor, todo, pero muy alejado de lo que deberíamos entender y lo que debe ser. Y hoy nuestro gran invitado, pues es un hombre que no solamente conoce el tema, sino lo implementa, lo hace y está justamente ahí, como se dice, en la trinchera trabajando estas cosas. Eduardo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Los micrófonos son tuyos y quisiéramos que nos cuentes qué es este fenómeno del greenwash, qué podemos entender por él. Fíjate que primero hay que entender el origen del greenwash, ¿no? Porque es baseado, porque cuando uno habla de ecología, la verdad es que es una palabrota, ¿no? Porque puede decir mucho y puede decir nada. Y cuando digo una palabrota es porque cuando habla uno de ecología, pareciera algo tan natural, tan intuitivo, que todo el mundo se cree experto y saca el ambientalista que uno trae dentro, ¿no? Y empieza a opinar y decir, porque si no, y mira aquel, y yo hago, y si hago, y no hago. Pero realmente ya hoy ya hay tanto que aprender de la ecología y tantas alternativas para ser ecológico que tenemos que irnos a las bases, ¿no? Porque efectivamente cuando hablamos del greenwash y para que enfoquemos ese tema, yo creo que hay dos tipos de greenwash, unos intencionales y otros por omisión. El intencional es y tiene que ver con ética, ¿no? Y Sí, con claro. misión y visión de negocio y personal. Y cuando es por omisión, pues por desconocimiento o por ignorancia, como le quieras llamar, pero al fin y al cabo podemos cometer esos descalabros en la ecología, ¿no? Ok. Y la razón es muy sencilla, porque cuando hablamos de ecología, pues realmente como es cualquier actividad, cualquier acción que vaya a favor del medio ambiente, pues eso no quiere decir que eres ecológico o no eres ecológico, sino que hay grados de ecología. Si yo te digo, oye, hoy no me bañé, pues ya soy ecológico, ¿no? Y uno diría, pues sí, pues sí eres Claro. ecológico porque ahorraste agua, pero pues eres un ecologista cochino, ¿no? O sea, porque también no te bañaste, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hacer. Y por otro lado, tú ves inclusive empresas, hoteles, en donde dices, si no pones la toalla aquí, no la lavo y ya somos ecologistas, ¿no? Claro. Entonces, pues ahora sí que esos son muy fáciles, ¿no? Pero hay quienes también tienen un departamento de investigación y desarrollo y ven cómo evolucionan los materiales para que puedan ser cada vez más aprovechables en el medio ambiente. Entonces, si te fijas, todos somos ecologistas de una u otra manera, ¿no? Y tú preparas, yo a veces cuando doy alguna conferencia, les pregunto a todos, oye, ¿quiénes son ecologistas, no? Pues ecologistas, pues no todos, ¿no? Y es Ujú. más, ni yo que lo estoy dando, porque a lo mejor esperaban ver a alguien con algodón, sandalias y vestido de alguna manera y a lo mejor muy espiritual, ¿no? Pero la realidad es que todos somos ecologistas en cierta medida y cuando yo pregunto, ¿quién ha hecho algún cambio de actividad o de actitud para hacer cosas favorables a la ecología? Hoy todo el mundo lo levanta la mano, ¿no? Y sobre todo las nuevas generaciones que ya traen ese concepto de mejorar. Y inclusive yo he ido, por ejemplo, a la central de abastos
y he encontrado bolsas ecológicas, ¿no? Y oye, ¿y de qué material está hecho? No, es de plástico. ¿Y por qué dices que es ecológica? Porque se va a biodegradar en 500 años, ¿no? Entonces, lo que nos afecta aquí son las Claro, verdades a medias, ese claro, desconocimiento. Entonces, y cuando digo que hay greenwash intencional y por omisión, es porque efectivamente hay productores que dicen, yo voy a sacar mi bolsa y la voy a imprimir que es biodegradable. Total, ¿quién va a saber si sí o si no? ¿Quién va a hacer una prueba de laboratorio para ver si es o no es? Entonces ahí es cuando dices, oye, esto ya es mala fe. Te quieren vender algo ecológico que ni siquiera fue, y ese es el verdadero greenwash, pero burdo y además con falta de ética, ¿no? Y cuando ya hablamos del de omisión, es que muchas veces, y ahorita está de moda decir, si quiero hacer yo ahora mis empaques biodegradables, pues hazlo de papel y de cartón. Y ya se acabó el tema, ¿no? Y no te das cuenta que probablemente lo que estás haciendo es aumentando la huella de carbono porque es más o menos contaminante el poder desarrollar una bolsa de plástico, ¿no? Entonces dices, oye, entonces ya cuando hablamos de ecología en serio, pues ya no estamos hablando de materiales, ya no estamos hablando de ver quién tiene la culpa. Estamos hablando ya de un conjunto de situaciones para dar realmente ese sustento para que no caigas en el greenwash, ¿no? ok. Y pues así podemos hablar de muchos materiales que Mm. la otra vez decían, oye, es que queremos eliminar las botellas de agua. Bueno, pues la verdad es que cubre una necesidad. ¿Por qué no atacamos la necesidad? Yo te pongo el ejemplo, si tuvieras tú un bebedero en cada esquina y tomaras un agua limpia, sana y purificada y todo lo que se necesita para poder ser potable, lo tuvieras en la esquina, ¿comprarías una botella de agua? Pues Claro, no. no. Pero Claro. ahora Claro, ves ¿no? tú las sequías de Nuevo León y dicen, se acabaron las botellas de agua. O por fin, ¿quieres o no quieres? Y luego dices, bueno, es que cambiémoslas a vidrio. Híjole, tú sabes el aumento de CO2 nada más con el puro transporte. ¿Te acuerdas las vitroleras? Sí, ¿Cómo claro, Ujú. pesaban? claro. Y, o sea, de plano. O sea, entonces realmente, por eso siempre hay que tener mucho cuidado de decir, somos greenwash, o estamos promoviendo el greenwash por omisión o por intención. Entonces, otra de las cosas que hay que considerar es saber cuál es tu motivación para ser ecológico. Ok. Porque cuando tu motivación es estética, y es porque es la moda, porque es cool ser ecologista hoy en día, Porque sales en la foto. pues sí. Exacto. Entonces, ¿cuántos no son ecologistas porque se vistieron de verde, no? O sea, Claro. Sí, sí, sí. y nada más con llamarte verde, ya eres ecologista, ¿no? Y a veces lo único que tienes es la pintura, ¿no? O sea, Fíjate y que aquí lo que estoy detectando es un tema de ignorancia. Porque a mí me pasó, a mí me pasa, digo, nosotros tampoco estamos exentos, ¿no? Ni somos perfectos. Un popote de metal, ¿no? Ah, mira, un popote de metal ya con esto, ¿no? Pero me decía mi hijo, no, esto es mucho más contaminante, el simple hecho de hacerlo, procesarlo, es mucho más contaminante que mil de plástico, ¿no? Entonces aquí la gran interrogante es que a lo mejor también está ocurriendo una situación en la cual pues lo ves, ¿no? Ya no vamos a tener popotes de plástico, te mandan 1 millón de popotes de papel envueltos en plástico. Entonces, dices, ¿quién es el experto? ¿Quién nos puede ayudar en este tema para decir, saben que esto sí, esto no? ¿Cómo es la solución a todo esto que estás platicando? efectivamente, y es tema de educación y cada vez hay más temas que aprender, porque lo único que va a poder dar una línea de cómo comportarse es la regulación. Entonces, de alguna manera, nos tendríamos que apoyar en la regulación para tener comportamientos que sean realmente favorables. El problema que tenemos es que muchos de nuestros legisladores no tienen un conocimiento total de esto y A no todo empezar. el mundo lo tiene que tener. Pero ese no es el problema nada más, sino que para poder tener unas referencias es un copy-paste de una ley de otro país Ujú. y resulta que te puede trastornar y crear otro tipo de problemas mayores que el que estabas tratando de resolver. Te voy a poner un ejemplo. Cuando dicen, bueno, vamos a promover el reciclado, entonces lo que vamos a hacer es que la basura la vas a entregar separada y lavada, limpia, ¿no?
Dices, bueno, pues en Canadá tuvo éxito, ¿no? En Europa tuvo éxito, pero pues ahora sí que hay zonas en la Ciudad de México en donde llega 2 veces a la semana el agua y le vas a pedir ahora que lave la basura, ¿no? ¿Y sabes qué es lo peor? Que antes las guardaba en las bolsas donde compraba los víveres. Ahora ya no les dan bolsa. Entonces, ahora van a tener que lavar el bote de basura porque ya no tiene bolsa y porque ya no hay periódico, porque ahora todo es digital, ¿no? Y antes Ajá. escribías el bote con periódico. Entonces, son omisiones que dices, oye, espérame tantito, esto estás promoviendo un mal mayor, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, ahora, parece así como trivial, ¿no? Antes te echabas algunos tacos en la esquina o tu jugo en algún, después de haber ido a correr o como tú quieras. Y antes yo me lo tomaba porque te lo daban en un vaso desechable, ¿no? Y ahora prefiero no tomarlo porque me siguen dando el jugo, pero ahora en un vaso de cristal. Pero el problema es que no hay agua corriente y está en una cubeta ahí con un trapo de dudosa procedencia, en donde le dan un trapazo Sí, sí, sí. pagada y te lo vuelven a dar. Entonces, bueno, pues esperemos que sea un problema ahora de la Secretaría de Salud, pero ya no de la del medio ambiente, ¿no? Entonces, no podemos por tapar una situación, pues crear otra, ¿no? O sea, y realmente es todo un tema porque cuando ya hablamos de lo que realmente es ecológico o lo que no es ecológico, debiera de ser una alineación con una estrategia país, con una estrategia Estado, con una estrategia municipio y con un acuerdo de vecinos y personal para decir, a ver, espérame, ¿qué realmente nos conviene? Claro. Esa parte, Eduardo, que mencionas, primero de que este es un fenómeno multifactorial, pero no solamente multifactorial, porque te estoy entendiendo que son factores que se tocan entre sí, que no hay una solución que sea aislada. Y me gusta esto último que mencionas porque usualmente estamos acostumbrados a identificar al culpable en estos términos, ¿no? Que hay razón para ello, tampoco es un invento a la gran empresa, ¿no? Hace o deshace por no sé si por omisión o por intención, como decías, pero ahí está. Y de repente nos vamos al organismo regulador porque si se corrompe, y en estas conversaciones parece ser que la sociedad siempre se salva, es impoluta, es incapaz de nada, y ya como escuché que le contestabas, Armando, no sé si la parte de la ignorancia domina ahí y también un poco de la intención. Y me brinca el ejemplo por ejemplo, de la basura, ¿no? Cuando de repente alguien, un reportero de estos que buscan sacar una nota nada más por hacerlo, le toma una foto a una bolsa de plástico de algún producto y entonces el culpable es la empresa, ¿no? Dices, a ver, la empresa no lo tiró a la calle, ¿no? Ah, pero pues es tu logotipo y es tu marca y entonces ya es tu problema. Ciertamente esto le ha puesto focos amarillos a las empresas para hacer algo, pero es la cultura del ciudadano, la cultura del individuo que está ahí. Y me gusta esto que sumas porque dices, un plan integral empieza por país, por estados, por municipio, por la gente y llegaste al individuo, Eduardo. Mencionaste el individuo en esta parte de que si no eres consciente ahí de qué es lo que te toca, pues entonces, pues esta cadena o esta espiral virtuosa que necesitamos construir se rompe o siempre se va a romper en algún punto. En tu experiencia, ¿cómo crees o cómo se ha solucionado o qué han hecho o qué visión tienes de lo que se tenga que hacer para trabajar esta parte de la sociedad y del yo, del individuo, en más allá de ponerse en una moda y ponerse una camiseta y ahora comprar ropa reciclada y todas estas cosas? Deberás tener un cambio cultural. Correcto. Y volvemos al punto de educación y de conocimiento, ¿no? Y obviamente si no hemos podido educar en lo básico, difícilmente en según qué conceptos va a ser muy difícil dar explicaciones profundas, técnicas de qué es ecológico, ¿no? Y cuando es mayor huella de carbono y todos esos conceptos, pues no se hacen, ¿no? Pero tenemos el extremo de que cuando quieren mover ese comportamiento en la sociedad, se van al extremo y te dicen no al plástico y la tortuga con el popote en la nariz y situaciones de ese tipo llevadas al extremo que pueden llegar y hay muchos que creyeron que decían no al plástico porque ese es el malo, ¿no? Porque además llega a los mares y océanos, etcétera. Y lo vaciado es que eso fue muy comprable con la sociedad, con un M,
con un mensaje, con Claro. algo que moviera la emoción, ¿no? Y no tener que dar toda la explicación de que si es biobasado, biodegradable, etcétera, 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 ¿no? Y finalmente, pues sí, tú llegabas con un ecologista extremo y cuando dices no al plástico, yo decía, ¿cuál? ¿El de tu celular, el de tu computadora, el de tu ropa, en donde estás sentado, en la alfombra, en el coche que viniste? ¿Cuál plástico estamos hablando, no? Que no quieres. Claro, claro. Y tampoco se trata de que estemos evangelizando para llegar a la ecología extrema, porque no se trata de llegar a las cavernas y ni siquiera poder prender fuego porque ya estás contaminando, ¿no? Es calentamiento global. Entonces, sí hay una educación que hay que hacer y desgraciadamente tenemos que combinar continuar con las necesidades que está cubriendo todas esas transformaciones de materiales que estamos teniendo y las empresas tienen que seguir viviendo. Entonces, no vamos a ir a retroceder a las cavernas, como decimos, y la manera de educar es una manera que ahora yo le llamaría economía ecológica, porque realmente cuando se han movido las personas a promover este reciclado auténtico, pues ya lo hacíamos de pequeños nosotros. Si te acuerdas que regresabas las botellas de refresco, las regresabas a la tienda o las regresabas al súper y te Claro. daban ya para Sí, volver claro. a comprar. Eso ya era un reciclado, ya era una economía circular. Cuando nos salimos, cuando nos sale más barato el nuevo que pues, recuperarlo, ¿no? Ujú. Y ahora lo que se trata, y para poder mover esa sociedad, lo que necesitamos es desaparecer la basura. Ay, caray, ¿cómo vamos a hacer eso? Cuando hablo de desaparecer la basura, es porque le tenemos que dar valor a lo que dejamos de ocupar para que se vuelvan residuos y que sean aprovechables. Y Ujú. esos aprovechables tengan un valor para alguien más. Ujú. O sea, realmente es un gran ejemplo lo que se ha hecho con el PET, por ejemplo, porque el PET se deja de usar y ahorita ya no ves tú botellas de PET en las banquetas. ¿Por qué? Porque ya es hasta un modo de sobrevivir para mucha gente el decir las voy a copiar y las voy a vender a tanto el kilo. Ujú. Entonces, ahora es lo que tenemos que hacer y desde el lado de empresas, ¿cómo van a educar a la sociedad? Dándoles productos con el menor envase posible, reduciendo los desechos lo más posible, tratando de utilizar materiales unimateriales, es decir, que no tengan mezclas de diferentes tipos de materiales para que sean fácilmente separables y que todo eso tenga un valor. Y entonces de esa manera todo el mundo nos vamos a preocupar para que no se desperdicie y se vuelva a aprovechar. Y así como fue el vidrio y las botellas en su momento, también era el papel periódico. Se juntaba y luego se vendía por kilo. Sí, sí, sí. Entonces, realmente hemos innovado, hay mucha tecnología en los plásticos y ahora lo que estamos tratando de impulsar es que podamos tener unimateriales que tengan las mismas cualidades para que sean realmente reciclables y que realmente sean identificables por el usuario. Y ahí es donde viene una educación básica para empezarla, para no tener que hacer grandes cosas de decir, esto es cartón, ponlo acá y alguien le va a servir para poder sobrevivir, para poder tener una economía. A mí me llamó mucho la atención una cosa que dijiste hace rato, que esto tiene que ser negocio, porque si no es negocio, pues nadie le va a entrar, ¿no? Pero a la vez estás diciendo otro tema que a mí se me hace sumamente importante, que es el tema de la educación por parte del consumidor, ¿no? Pues que obviamente que aquí el consumidor sepa lo que debe de hacer, ¿no? Que por más popote de metal del que hablábamos hace rato, pues no funciona tan bien, hay que buscar otras opciones, ¿no? ¿Cómo convences a un empresario? Porque pues lo tienes que convencer y decirle, le tienes que invertir acá. Pero primero, ¿cómo lo convences? Y después, ¿cómo lo convences de que puede ser mejor negocio para él? ¿Cómo haces ese trámite, vamos a decirle de alguna manera? Fíjate que ahorita está pasando un fenómeno muy, muy, muy importante porque algo que ha motivado a muchos empresarios es lo que desgraciadamente tuvimos como experiencia en el Parlamento abierto, en donde se Ujú. llevaron 8 meses de pláticas para hablar de las regulaciones con la nueva economía del plástico. Ajá. Y para acabar pronto, 2 días antes de que terminara y diéramos conclusiones y se aportaran muchas cosas, pues el día anterior salió un decreto de ley con prohibiciones del plástico.
Entonces, yo te puedo decir que esto es un resultado de una realidad, porque los Ajá, empresarios, si bien saben que hay una misión ecológica, hay una visión y tenemos que hacer algo por el planeta, dicen sí, pero si me cuesta, no. Y a mí hasta que me obliguen, ¿no? claro. Entonces, Claro. cuando existen grandes asociaciones en donde están luchando para que no haya cambios y no tener que hacer inversiones de ese tipo que merman su margen, pues lo único que le queda al gobierno es sacar prohibiciones, esa es la realidad. Entonces, ahora el juego se debe de llamar anticipación. Y ahora la ecología es como una fiesta. El que no va a salir en la foto y es un acto en el que no debes de fallar porque alguien va a ir y no va a ser tú. Entonces, realmente lo que está moviendo las empresas ahora es el poder eh, generar nuevos mercados, ampliar su mercado vía ese diferenciador ecológico que gracias a muchos esfuerzos y todo lo que han hecho muchas ONGs, a veces bien o mal, pues la verdad es que han creado alguna conciencia con los jóvenes y dicen, necesitamos ser ecologistas. Todavía no sé cómo, pero necesitamos ser ecologistas, ¿no? Entonces, realmente hoy sí ya creo que hay una motivación real desde la sociedad. Entonces ahora viene el impulso que comentamos, que esa sociedad tenga un beneficio económico, ya sea por una mejora en el producto con el mismo precio o porque realmente va a poder sentir que realmente está aportando a la ecología y va a beneficiar en otros sentidos. Mira, yo te pongo el caso de que cuando hablan de que es que el plástico va a desaparecer, pues yo te puedo decir que al contrario, va a haber más y cada vez más barato y cada vez vamos a poder hacer más cosas y gracias a eso vamos a poder tener más comida, más tiempo. Y gracias a eso vamos a poder tener ropa todos. O sea, ¿cuándo íbamos a pensar que un litro de leche te pudiera durar más de 8 meses, un año? Sí, sí, sí. Claro. Antes era ir diario al establo, ¿no? Ajá. Y cosas Sí, sí, así. sí. Entonces, realmente, cuando tú ves que ya cada vez hay mejores empaques y puedes tener más disponibilidad de producto y que dura más y aprovechas más, no hay desperdicio y alimentamos más gentes, ¿en dónde se debe reflejar? Pues como decíamos, la sociedad también lo tiene que ver percibido en un beneficio. ¿Qué quiere decir? Que lleguemos a más gente, que no haya hambre en el mundo, que podamos beneficiarnos, que tengamos ropa adecuada en cada zona del mundo, que podamos tener comodidades, etcétera, y aprovecharlo realmente, y no necesariamente más caro, sino que realmente va a ser hasta más barato. ¿Por qué? Porque resulta que del petróleo el 94% se utiliza para combustión y el 6% para productos plásticos. Y si hoy nuestra preocupación mundial es que esa combustión baje con energías limpias y cada vez se va a usar menos, pues eso va a pasar, va a pasar es que va a sobrar más petróleo y si ese 6% que utilizamos en productos los reciclamos, nos van a durar más en la economía y en el mundo. Entonces quiere decir que vamos a tener acceso a mejores cosas, con mayor creatividad, con mejores usos, con mayores comodidades y que sea un bienestar social realmente. Mm. Y como comentábamos hace rato también, las empresas, si realmente tenemos ese enfoque además social y con beneficio, pues la verdad es que vas a tener más mercado y debiera de repercutir eso con mayores márgenes o ingresos, ¿no? Fíjate que antes de pasar a esta otra sección que tenemos para conocer muy bien quién es Eduardo la persona, más allá del empresario, ¿no? Con visión, que promueve la economía ecológica. Y seguramente esta pregunta nos va a dar para otro programa o los que tú digas, Eduardo, porque yo creo que hay que seguir insistiendo en este tema. Así como decías que la empresa dice, bueno, pues hasta que me lo exijan, en las pláticas que yo he tenido sobre el factor social dentro de esta estrategia ESG, y he hablado normalmente con pymes, el comentario es, a ver, este es un juego de los niños grandes, ¿no? Porque el ojo regulador siempre se va a ir primero a ellos, y entonces, pues que empiecen ellos, que hagan ellos, y uno de ellos, ingeniero tenía que ser, ¿no? Me hace los números y me dice, mira, es muy sencillo. Perdón, pero de tú suma, cuida tu basura. Y me dice, a ver, individualmente estamos sumando. Si estas empresas ponen orden aquí, es ahí donde se mueve la aguja. Entonces, él me lo decía más como una especie
de salvarse, salvar la cara, ¿no? Por ejemplo, es que nosotros, esto nos toca como cadena de suministro, pues cuando nuestro cliente nos viene y nos lo exige, porque ya alguna regulación o alguna norma o algún reporte se los está pidiendo, algún fondo de inversión les está exigiendo y bueno, entonces ya me llegará. Me dice, pero mientras tanto, yo soy una pyme que opera en un país así, acabo de salir de una pandemia, no tengo recursos para esto, estoy estrangulado, mis cuentas pasaron en un país como este, no tengo crédito. Y vienes y me pides y me dices que haga esto. Ujú. Creo que entendí su reclamo, entendí muy bien desde dónde me lo decía. Y yo lo que le dije es, bueno, hay aquí unas soluciones que no estás pensando fuera de la caja que pudieras aplicar. Lo que no veo que haya ahí, Eduardo, es Eh, por supuesto que las empresas grandes no los están educando. Bajan y en algunos casos les explican, pero más bien les exigen y le dicen, oye, pues ya me tienes que entregar esto así y a ver cómo le haces. Ellos como que siento que no tienen a dónde recurrir. Como que de repente llegan estas organizaciones gremiales tradicionales que se perdieron en la grilla y hoy tenemos Canacintra, Coparmex y este tipo de cosas que más bien terminaron siendo como gremio de, ¿no? Para apoyar candidatos o estar en contra de candidatos. Pero en estos temas no veo yo, y quizás es mi miopía por el lugar donde me encuentro y por el tipo de conversaciones que tengo, pero allá abajo, en esa trinchera, Eduardo, ¿tú qué ves? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué falta por hacer? Entiendo que hay una iniciativa que también están ustedes encabezando. ¿Cómo cubren estas partes? Fíjate que lo que estamos haciendo varias cosas y déjame también platicarte inclusive como persona, porque efectivamente cuando se toman este tipo de decisiones hablan de las superempresas multinacionales, ¿no? Y muchas veces el gobierno piensa que cuando uno llama empresario, empresario es el dueño de una gran multinacional y una gran empresa mexicana y no se dan cuenta que estamos hablando de inclusive el que es dueño de la miscelánea de la esquina o el de un puesto X de tal servicio y el profesionista que tiene un negocio de X y Y, etcétera. Y les estás pidiendo todo eso y no les estás dando facilidades. Y eso es una realidad total, es una realidad total. ¿Qué estamos tratando de hacer? Primero, efectivamente estamos tratando de llegar a las pymes en base a las asociaciones. Generalmente las asociaciones también era el club de Toby de grandes empresarios. Queremos que realmente haya participación. Si algo nos dejó la pandemia fue, además de lo que platicabas, es que hay una palabra clave que hoy tenemos que entender todos los empresarios de cualquier tamaño. Tenemos que lograr colaboración. Colaboración es el juego de hoy. Efectivamente, una pyme solito no va a cambiar el mundo. Efectivamente, hoy, cuando hablamos de ecología y que tus productos tienen que ser ecológicos y vas a tener que tener centros de acopio y asegurarte que esto sea reciclable, tú sabes cuánto va, o sea, vamos a poner a alguien que haga mazapanes, por ejemplo, que sea una empresa familiar, un dulce X, dulces de leche, vamos a ponerlo así de sencillo, y que tengas que preocuparte que ahora el empaque pues, te va a salir más caro y además tengas que ir por ellos y tener centros de acopio y asegurar que vayas a reciclar, etcétera, etcétera, no lo van a poder hacer. Entonces, lo que necesitamos efectivamente es unir a todas esas pymes y darles, primero que nada, materiales que sean igualmente económicos de los que hoy tienen para lograr la misma función y que realmente sean ecológicos. Entonces, hay un primer punto que es una educación todavía más alto nivel que se llama tecnología. Entonces, hay tecnologías hoy que no todo el mundo conoce. Por ejemplo, cuando hablamos de que ya no haya plástico, a ver, ¿qué quieres? ¿Que el plástico se recicle? Bueno, déjame decirte que hay tecnologías que hoy permiten que el plástico sea reciclable y que cuando únicamente llegue al vertedero de basura, se acelere la biodegradación. No en aquel, no en tu alacena, no, que tengan las mismas cualidades y que se promueve la economía circular y que se recicle. Pero en dado caso que llegara a algo que no pudiera llegar a un lugar adecuado para ser reciclado, se tendría que ir al vertedero. Entonces ese vertedero que acelere su biodegradación. Ya hay plásticos inclusive, y eso es motivo de otra plática que podemos tener, que inclusive aunque sean de origen fósil, se puede compostar. Sí se puede, no se puede, sí se puede, claro que dependen muchas cosas del calibre, de lo que tú quieras, pero ya hay tecnología. Y esa es mucho más barata.
O sea, no se puede decir que a una persona que vende atole en la esquina le digas ahora en lugar de usar unicel vas a tener que utilizar PLA. Bueno, primero no sé qué sea eso. Y segundo, me va a salir 10 veces más caro. Y no sé por qué. Ahora resulta que va a ser más caro el vaso que el atole. Y lo estás haciendo en un país en donde su alimentación es el maíz, su principal alimentación, y el PLA viene del maíz. Pues vas a provocar una escasez de alimento y de maíz y encarecimiento de nuestro principal alimento, que es el maíz. Entonces, aquí se trata de educar a diferentes niveles para lograr con tecnología resultados que realmente estés buscando. ¿Qué quieres? ¿Darle la torre al petróleo o darle un bien al mundo con ecología? Ah, bueno, hay diferentes tecnologías y se pueden aplicar para empaques, para productos, para envases, etcétera. Igualmente, cuando hablamos de vertederos, bueno, ¿es la solución o no es la solución? ¿O es compostar? Bueno, yo te diría, compostar es la solución. Muchos no sabemos ni siquiera qué es una composta. Y es una bronca manejar una compostadora. Y es una compostadora industrial. Entonces dices, espérame tantito, no es una solución única. A veces hay que compostar, a veces hay que reciclar e inclusive a veces hay que incinerar. Oye, ¿cómo dices eso? Sí, imagínate una isla donde no tiene ni terreno ni manera de hacer grandes tecnologías, pues lo único que le queda es que todo lo que le llega, que todo es importado y todo le llega por barco y todo bien empacado, te va a salir carísimo regresarlo. Pues mejor quémalo y genera energía, ¿no? Entonces, yo creo que es una solución estratégica en donde todos debemos de ver por todos y entonces, primero la educación a ese nivel tecnológico para que el pequeño empresario no se esté preocupando de eso. El transformador, que es el que convierte la materia prima en un vaso, en un plato, en lo que tú quieras, ese transformador le echaron la bolita. ¿Por qué? Le dijeron, es que ustedes son los plastiqueros. Y yo decía, híjole, pero este señor nada más hace cubiertos y platos. No estamos hablando de que son plastiqueros porque ellos no generan el plástico. A esos transformadores, si tú le das una materia prima que cumpla la misma funcionalidad y que sea más barato, ya te tardaste y la van a aceptar de inmediato. Pero no le pidas a ellos que muevan al plástico, porque resulta que pues, son grandes multinacionales que finalmente la mayoría del plástico lo importamos, ¿no? Entonces, una manera en la que estamos trabajando es acercando la tecnología que hoy existe para que podamos lograr los mismos niveles de economía. Segundo, acercándonos realmente a las asociaciones para hacer un frente común. Y el frente común no es de choque, es de soluciones. El frente común es que imagínate que cada uno de que tiene su punto de venta pudiera lograr un centro de acopio. Y eso ya pasaba, porque nosotros íbamos a la miscelánea a regresar los envases. Los cascos, sí. Y había promociones, ¿no? 5 envolturas y 2 pesos y te damos no sé qué. Entonces, ya existen esas posibilidades, pero los pequeños empresarios no van a hacer un movimiento para contactar a todas las misceláneas y a todas las pymes y a toda la gente para hacerlo. Entonces, cuando ya nos vean juntos todas estas marcas, todos estos proveedores, podemos hacer centros de acopio comunes que podían salir más baratos para todos y tener toda la facilidad de la esquina, entrégalos y vas a tener un premio. Buenísimo. Muy bien. Sí, Pues sin sí. duda, hay mil temas que seguir, pero creo que Armando, ahora entramos a la segunda etapa, ¿no es cierto? Exactamente, muy claro, hijo. Dos temas que a mí me dejaste, pero pendiente. Vamos a tener que regresar con ellos. Muy bien, muy bien. Pues vamos a la segunda etapa, ¿qué te parece? Yo veo aquí que eres ingeniero cibernético, estudiaste en La Salle, hiciste, pues me imagino que en esos entonces que aprendiste COBOL y todos esos lenguajes que hoy ya ni existen, ¿no? Correcto. Pero pues a mí me llama mucho la atención cómo puedes ir desde ahí a decir el futuro, porque realmente es el futuro, por como lo acabas de decir, es el plástico. Y sobre todo este tipo de plásticos, ¿no? Esta forma de manejarlo y esta forma de trabajar el plástico. ¿Cómo llegaste tú? Pues no sé, en tu vida adulta dijiste, me voy para allá ahora. Fíjate que en la parte de sistemas me llevó a la parte de telecomunicaciones. Y en la parte de telecomunicaciones también fue un boom en su momento porque mucho de las comunicaciones que vivías al diario, que era la voz, pues ya hoy ya desapareció, ¿no? O sea, realmente Sí. fue convertida a lo que es el Internet.
y luego fue el boom del Internet, ¿no? Y luego ahora tú puedes escuchar que el mismo Internet, hay muchas campañas para obtener el Internet gratuito, ¿no? Entonces de repente te dices, ¿te acuerdas de ese libro que en algún momento nos lo recomendaban de ¿Dónde está mi queso? Son olas las que se dan, ¿no? Y de Claro, repente claro. dices, ah, caray, pues esto no es para siempre y esto ya se volteó, ¿no? Y ahora ves grandes telefónicas convirtiéndose un site de aplicaciones, ¿no? Y desarrollo de aplicaciones y de soluciones de tecnología. Entonces, cuando llegó esa etapa en donde había que hacer la transición y pasamos a la era digital y la era del Internet, yo estaba entre cambio de chambas y por azares del destino empecé a ayudar a un amigo a ver este tema te estoy hablando de hace 12, 13 años, el tema de la ecología, ¿no? Yo le dije, a ver, pues déjame ver de qué se trata, ¿no? Y cuando uno empieza a vivir y hacer la analogía con lo que es el sistema y la voz y las comunicaciones, dices, pues pasa lo mismo, ¿no? Porque finalmente la voz llegó a ser commodity, todo el mundo tenía lo mismo y te estaba peleando por 0.0001 de centavo por cada llamada y haciendo la lucha por el cliente y todo este rollo. Entonces, cuando llegas a conocer un mercado virgen, esos océanos azules, este, dices, qué bárbaro, aquí hay todo por hacer. Entonces, pues la verdad es que tuve la facilidad de que uno de mis compadres vivía en China y me fui para allá y fui a ver qué había de novedades. Y lo primero que me sorprendí de China es todo lo que no nos dejaban ver en América, de todo lo que se estaba haciendo allá, ¿no? Y llegabas a grandes expos y veías todo lo que era de la ecología, que la verdad es poco se conocía en México, y lo mucho que había por hacer y desarrollar. Entonces, cuando yo regresé acá, dije, no sabes qué, pues fue una plática familiar, ¿no? Y dijimos, nos vamos por la libre y iniciamos nuestro negocio con esta mira de futuro, de tecnología y de todo lo que hay que ver, o seguimos por el mismo camino que era quemar barcas, ¿no? Toda una industria Sí, para cómo empezar no. a conocer otra, ¿no? Y déjame decirte que además con 4 hijos, ¿no? Sí, Tuve el sí. hijo mayor y luego tuve triates, entonces no era fácil Vaya, tomar esa decisión, ¿no? vaya. Wow, wow. Y Qué Bueno, sí. tampoco barbaridad. podía fallar el plan, ¿no? Porque si no, iba a estar en serios problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Y la realidad Muy es que fui bien. para allá, desarrollé la marca, la empecé a traer por acá y en eso pues fue todo un aprendizaje de un nuevo mundo, pero con unas posibilidades de crecimiento de tecnología y de márgenes que no había visto yo desde hace mucho tiempo por el medio en donde estaba, ¿no? Y fue una época interesante. Pues no cabe duda que eh, este es uno de los temas en los que más hay que insistir, sobre todo, como bien dices, porque quizás vamos a ser positivos y desde Conexionistas con tu participación podamos contribuir a que ya no sea por omisión o por ignorancia, ¿no? A poder aportar y sobre todo, Eduardo, transmitir la experiencia que tienes, pero sobre todo el espíritu con lo que lo ves, porque veo un ojo crítico y en este mundo particularmente cuando las cosas se hacen moda, nos olvidamos de la crítica y nos montamos en esta ola de hay que hacerlo así. No sabemos por qué, pero pues hay que hacerlo y terminamos digamos, generando círculos viciosos, ¿no? Y impactos no deseados que ni siquiera conocemos. Entonces, me encanta lo que está pasando aquí. Eh, Se nos ha acabado el tiempo, pero te agradezco muchísimo que hayas estado dispuesto a platicar con nosotros, a seguir conversando en esto, pero sobre todo te agradezco la honestidad de tu conversación, así como Sí. tiene que ser, como va. Habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no, pero no importa. O sea, el punto es que hay que poner esto en la mesa, porque yo particularmente ya me cansé de todos estos eventos de Beauty Contest en donde todo mundo habla de lo bien que lo hace y como decimos fuera de micrófonos, bueno, si esto fuera realidad, estos países latinoamericanos nuestros serían otra cosa. Eduardo, muchísimas gracias de veras y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, al contrario, y muy a gusto de platicar con ustedes y ya estaremos tocando otros temas importantes para poder Excelente. dejar el greenwash. Muy amables. Por supuesto. Oye, Lalo, somos conexionistas, nos gusta conectar. ¿Cómo conectamos contigo a través de redes sociales? ¿Cómo conocemos más de tu empresa o de ti?
Es www.revolution.plat. Perfecto, Ok. perfecto. Ahí podrán encontrar información más genérica, sobre todo de una visión más global de la sustentabilidad, que incluye una serie de profesionales para diferentes temas que van desde agua, carbono, plásticos, envases, comunicación, capacitación y distintivos ambientales. Magnífico. Pues Eduardo Legorreta, qué gusto, muchas gracias. Y a nosotros recuerden, somos Conexionistas, nos encuentran como Conexionistas MX en Twitter y en Facebook. En YouTube somos Conexionistas México. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sábori, tal lo encuentran en YouTube como Alejandro Sábori también. Y el diseño es de Sofía Reynoso. A ella la encuentran como Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Y no se les olvide darnos like a nuestros videos. No se les olvide seguirnos en nuestro canal de YouTube, Conexionistas México. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. Muchas gracias.